¿Cómo andan, Kusodakis? Bueno, esta vez vamos a ver un panel de Yotsuba To en realidad. Este manga es muy conocido, digamos, si ustedes googlean mangas para principiantes, siempre va a haber una lista donde en el número uno va a estar Yotsuba. ¿Qué pasa? Eh, No hay manga para principiantes, no existe un manga para principiantes, es una mentira, o sea, uno no puede ser principiante y leer manga, o sea, es imposible. Uno ya tiene que tener un nivel al menos intermedio para leer manga. Entonces, ese tipo de listas, claro, para hacerla corta ponen manga para principiantes. Pero tendría que ser manga para la gente que ya tiene cierto nivel y quiere empezar a leer manga. Ese sería como el título correcto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí si ustedes son principiantes y quieren meterse a leer manga y les aparece este y se lo bajaron o lo consiguieron, dije ahí, ups, bajaron, lo consiguieron el Yotsuba y les cuesta, es porque, claro, porque no es imposible leer manga siendo principiante. Em, pero bueno, en todo caso acá tenemos un panelcito nomás, así que por más que seas principiante lo podés entender y más yo lo explico. Eh, pero bueno, pero igual es un tremendo manga, es uno de los mejores mangas de la historia que lo leí. Es más, justamente yo seguí Yo hace muchos años atrás como que hice lo mismo, o sea, conseguí el manga y lo quise leer y fracasé totalmente, porque claro, me faltaba vocabulario, y especialmente más que vocabulario, gramática, ¿no? La gramática y la forma en que usan así el lenguaje así coloquialmente y todo eso. No, entonces imposible de leer. Y después lo agarré años después y fue mi primer manga que leí, que empecé a leer así en japonés, entero. Ya me leí todos los tomos que salieron, el manga no terminó, pero es la típica, viste que empieza un manga y empieza como súper periódico o regular, ¿no? A salir y a medida que pasan los años como que el autor como que lo va dejando y sale un tomo cada 5 años, ¿viste? Una cosa así. Eh, entonces creo que va por el tomo 15 pero porque nada, porque no se pone ahí el autor a seguirlo, pero bueno. Yotsuba, ok. Vamos a ver qué dice acá. Yo estoy tapando, me voy a poner del otro lado. Ahí está. Mm, bueno, ese es el papá de Yotsuba y ahí está la nena que se llama Yotsuba. Dice, Nonda, To-chan, konoie kura aru ka? Nonda, To-chan, konoie kura aru ka? Dice Yotsuba. Ahí espero que haberla imitado bien. Igual no se sabe que vos, bueno, es una nena, ¿no? Ya, pero no tiene anime este manga, así que no se sabe las voces de... Bueno, él dice, primero traduzcamos todo. El papá dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Le pregunta. Y dice, papi, eh, ¿tenemos aire acondicionado en casa? ¿O esta casa tiene aire acondicionado? Lo podemos poner de ambas. Acuérdense que siempre lo repito, ¿no? Pero que hay varias formas de traducir las cosas mientras transmitan el verdadero significado de lo que quiere decir, ¿no? Entonces, bueno, papi, ¿tenemos aire acondicionado en casa? O papi, ¿esta casa tiene aire acondicionado? Eso es lo que dice todo junto. Bueno, entonces ahora veamos palabra por palabra. Nanda, vamos a ponerlo como que es un nani. Es un nani que significa qué, pero con más énfasis, ¿no? O no sé si más informal, pero transmite como, es más enfático. Y eso solamente. Entonces, fíjense que significa que, viene del nani, ¿no? Que. Entonces ahí, de acuerdo al contexto, ¿no? Puede ser un simple qué, o también, como en este caso, qué pasa, ¿no? O qué pasó, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre
es mucho por contexto el japonés. Entonces, una palabra, a la hora de traducirla, bueno, podría tomar tal o cual forma. Bueno, en este caso, ¿qué pasa? Ese nanda. Entonces es como un nani, ¿qué? Pero más enfático, ¿no? Nanda, che, ¿qué pasa? Viene así la nena a los gritos, ¿no? O entró así muy de golpe a la casa. ¿Qué pasa? Y aparte que lo estábamos llamando desde antes, ¿no? Papi, papi, ¿qué pasa? Nanda. Y dice, Tocha. Bueno, justamente esta es la palabra papi, Tocha. Porque ustedes conocen la palabra padre o papá en japonés. Seguramente conocen la palabra. Acá se me. Ay, la palabra otosan. Otosan. ¿Saben qué voy a hacer? Eh, a mí no me gusta, pero como esto es simplemente divulgación, no es una clase así como. Wow, una clase. Si quieren tener una clase, ahí tienen la dirección ahí abajo, escrita. Me contactan para tener clases en serio de japonés. Pero como esto es simplemente divulgación, eh, me voy a permitir escribir en nuestro alfabeto, en Romaji, y lo voy a hacer en todos los videos de ahora en más. Voy a tratar de no olvidarme. Entonces, bueno, ahí está la palabra otosan, otosan, que significa padre, papá. ¿Quieren un tip de pronunciación? Cuando se juntan las vocales O con la U, como en este caso acá, la U no se pronuncia. Y tienen que hacer como si fuera una doble O, una O alargada. Entonces no se dice otousan. Suena rarísimo aparte. Otousan. Por eso se dice otousan, otousan, no otousan. Entonces todas las palabras que tengan OU eh, eh, es así. Por ejemplo, se me ocurre el nombre. Si ustedes ven cómo se escribe Tokio en japonés, en realidad se escribe Tokyo, así en hiragana. Tokyo, pero nadie dice Tokyo. Aparte sonás como yankee, ¿no? Tokyo. Eh, por eso el nombre correcto o la pronunciación correcta es como Tokio, así como medio alargada las dos veces. Tokio. ¿Por qué? Porque pasa esto de la O con la U. Entonces esto sería como en realidad, a la hora de pronunciarlo, sería como una doble O. Entonces Tokio, Tokio. Bueno, ahí tienen un datazo. Bueno, entonces Otosan significa padre. Y esta es una forma coloquial o también cariñosa, así familiar, de decir papá. Entonces, por lo tanto, lo podemos traducir como papi. ¿Por qué? Fíjense que la palabra otosan tiene dos cosas. Tiene esta O al principio, que esto es el llamado O honorífico, que lo que hace es como que darle cierto respeto a las cosas que uno está mencionando, que está nombrando. Entonces, bueno, generalmente los miembros de la familia tienen esa O, porque bueno, son miembros de la familia, uno los respeta. Pero también para comidas, qué sé yo. Muchos japoneses en vez de decir simplemente sushi, dicen o sushi, al nombre de la comida. O en vez de sake, o sake. Bueno, en este caso, tosan, generalmente se dice o tosan. Entonces ahí tiene esa marca de respeto. Y segundo, tiene este san, que este san lo conocen por ahí como un sufijo de que se le añade a los nombres de las personas y lo podemos traducir como un señor, señora, señorita, ¿no? San. Entonces eso sería como, si lo traducimos literal, literal, sería como decir el señor papá, ¿no? Y encima el señor padre, encima que tiene esta O así como honorífica, que le da más respeto, entonces, o Tosan, el señor padre, no sé. Entonces fíjense que acá, Toho-chan le saca la O, esta O honorífica ya no está, y este san, de señor, ¿no? Pasa a chan, que le sonará el chan, que es también uno de esos sufijos que usan los japoneses para tratarse entre ellos, ¿no? Pero chan, ¿qué pasa? Tiene un tono mucho más cariñoso, más, más de,
más íntimo, ¿no? Así entre amigos, o etcétera, etcétera. Y aparte es más usado entre mujeres, eso sí, pero no es exclusiva. Por ahí un malentendido de que es solamente entre mujeres, ¿no? Sí, generalmente más entre mujeres, pero no exclusivamente a ellas. O sea, también, como ven en este caso, la nena al tratarlo al papá usa Chan, pero porque tiene expresa esa cosa como cariñosa, le da como cierta cosa cariñosa a la palabra. Entonces, bueno, pasa de Otosan, papá o padre, a Tochan, Tochan. O sea, papi, papito, ¿no? Tochan. Y fíjense, otra cosa más, una última cosa que me faltaba. Fíjense con lo poco que hay acá, este diálogo es súper simple, hay dos o tres palabras nomás y podemos decir un montón de cosas. Eh, esta línea que está acá, esa línea que está ahí, ¿qué hace? Los guiones estos lo que hace es estirar la sílaba anterior. Entonces, si esta sílaba que es to, esta sílaba es to. Entonces, al estirarla, es como que tenemos que estirar también la sílaba. Entonces, to, to. ¿Qué le dije yo antes? Que cuando hay una OU, como en este caso, o to-san, cuando hay una OU, ¿qué pasaba? Se pronunciaba como si fuera doble O. Bueno, entonces este guioncito cumple la función de esa misma estirada, digamos, esa misma, sí, estirada de sílaba, solamente que, bueno, de una forma diferente, así, y al menos en el plano de la escritura como más informal, ¿no? Como acá tenemos o to escrito así, bueno, acá tenemos lo mismo, el to, pero con el guioncito. Siempre este guioncito estira la sílaba. Entonces si yo escribo sa y le pongo un guioncito, acá dice sa, está estirado. Si yo pongo a, esto es una a, guioncito, a, y si lo estiro más, a, esto es como a, tal cual, ¿eh? Entonces el guioncito siempre estira las sílabas. Bueno, Nondo, ¿qué pasa? Tochan, papi, Kono Ie. Un detalle que me olvidé decir es que en los manga, generalmente el diálogo de los niños, como en este caso que es una nena, Yotsuba, está, a menos que sea un kanji muy, muy básico, está totalmente vacía de kanji. O sea, todo el diálogo que va a tener los niños no van a tener kanji usualmente. Porque ¿qué pasa? Expresa sí, que son niños que todavía no aprendieron los kanji, entonces se escribe todo en hiragana como no, para expresar esa ternura, esa juventud. No es la palabra exacta juventud, pero bueno, que son muy chiquitos todavía, ¿no? Y aparte que el hiragana, fíjense ustedes, no sé qué les parece, que tiene un aspecto como muy cute, no sé, como muy kawaii, el hiragana así todo con esos rulitos, con esos circulitos, así muy redondito. Entonces, también visualmente le da ese aspecto así como kawaii, eh, de por sí al diálogo de los nenes, ¿no? Entonces, generalmente no tienen kanji el diálogo de los nenes en- Y esto viene a que, acá dice konoie, eh, y fíjense que el kanji hace las cosas más fácil, contrariamente a lo que un neófito pueda opinar del idioma japonés. El kanji te simplifica mucho las cosas. Obviamente lo tenés que conocer, pero te simplifica mucho porque puedes separar entre palabra y palabra. ¿Ves? Si uno no conoce la palabra ie y no conoce la palabra kono, acá dice kono ie, bueno, lo toma todo junto, pero acá son dos palabras. Kono significa esta o este. Acuérdense, me acordé que iba a escribir en hiragana en nuestro alfabeto, quiere decir, eso dice kono, se dice así. Y esto se dice ie, simplemente una i y una e, ie, que significa casa, casa. Entonces, esta casa.
Kono ie, esta casa. Este kono es para decir esto o esta, ¿no? Entonces, kono, no sé, kono keitai. Keitai significa celular. Entonces, este celular, kono keitai. Kono, eh, kono pen. Esta lapicera, ¿no? Esta lapicera. Kono pen. Y así. Em, Ie significa casa. Bueno, el kanji de casa, a ver si me lo acuerdo. Es así. Sí, me lo acuerdo. Bueno, obviamente estoy escribiendo ahí en la pantalla como puedo, ¿no? Pero es más o menos así el kanji de casa. Kono ie. Casa. Entonces, papi, en esta casa, fíjese que también el japonés ustedes tienen que acostumbrar a que no siempre es una, o nunca va a ser, o casi nunca va a ser una traducción así, palabra por palabra. A veces que alguna palabra existe en el español que no está en la traducción al japonés y al revés también, que en el japonés se dice de una forma y uno tiene que completar. Entonces acá dice kono ie, que significa literalmente esta casa, pero acá uno tiene que traducir como en esta casa, o acá en casa, o como sea, pero tiene que meter un poco más de palabras, ¿no? No puede traducir literal, literal. Que aparte eso sería una mala traducción. Una traducción bien no es una traducción literal, literal, palabra por palabra. Em, bueno, siguiente palabra es cura. Esto significa aire acondicionado. Voy a aire acondicionado. Ahí, y bueno, la palabra se escribe así. Cura. Fíjense, W, doble A. ¿Por qué? Guiones. Fíjense los guioncitos, como estaba acá. Tochan. Entonces, esta es la sílaba Q. Esta. Como tenemos un guioncito, sería la estira. Entonces, no es simplemente Q, sino Q. Acá lo mismo. Esta es la sílaba Ra. Pero no puedo decir Ra simplemente, porque le sigue un guioncito. Entonces es Ra. Entonces, cura, cura, aire acondicionado. Hay otra palabra para referirse al aire acondicionado que es eacon. Eacon. Que también se escribe así en katakana. ¿Por qué? Porque viene de una palabra del extranjero, la palabra eacon. O es una combinación de palabras extranjeras. En katakana se escriben las palabras extranjeras, por eso todos nuestros nombres así occidentales se escriben en katakana. Cosas que no sean de origen japonés, palabras que no sean de origen japonés se escriben en katakana. Em, entonces cura viene de la palabra cooler, del inglés cooler, entonces por eso se escribe en katakana. Eacon viene de la palabra ea de air conditioner, aire acondicionado. Entonces eacon es una, ¿cómo se dice? Cuando algo está así como resumido. Bueno, ustedes entienden, pero es así una combinación de palabras, entonces no dice conditioner, sino simplemente con. Aire acondicionado. Acá me falta escribirla en romaji. Eacon. Ahí está. Aire acondicionado. Ambas palabras significan eso. Aru significa haber. ¿Cuánto tiempo? Uf. Aru significa haber. O sea, en el sentido de existir, de que hay algo ahí. Ahí hay una cosa, ¿no? Hay todo un tema esto, bueno, si quieren, si quieren aprender japonés de verdad, ahí tiene mi contacto para las clases, pero resulta que aru se usa para decir que hay algo, pero tienen que ser cosas inanimadas. No pueden ser cosas animadas. ¿Qué son cosas animadas? Sería como, por ejemplo, un ser humano, un animal, un insecto. Eso es algo animado. Pero como el aire acondicionado es un objeto, es una cosa inanimada, tiene que usar este aru. Porque tiene una palabra hermana que es iru. Mismo significado. A ver.
esta significa, se dice aru, esta se dice iru. Iru se usa para cosas animadas. Entonces, si yo quiero decir hay una persona, tengo que decir hito iru. O hito ga iru, así bien, con partícula y todo, bueno. Pero lo importante es que tiene que va iru. Hay una persona. Hito ga iru. Pero acá cuando nos referimos a objetos, cosas inanimadas, tenemos que usar aru. Entonces como el aire acondicionado es inanimado, aru. Eso es todo. Y termina con K, que esto es muy fácil. Esto es una partícula que se usa para indicar pregunta o interrogación. Indicar pregunta e interrogación. Entonces, esto sería como un equivalente. Este es el equivalente tradicional a el signo de pregunta nuestro, esta sílaba K. En el japonés moderno, ya, fíjense, acá está el signo de pregunta con el signo de exclamación. Se escriben así las dos juntos, pero en el japonés tradicional, no hacía falta escribir ningún signo, porque ya con escribir esa K, esa sílaba K, esto equivalía al final de la palabra, ¿no? De la frase, equivalía a lo que sería como un signo de pregunta. Hoy en día bueno, ya el mundo es como está globalizado y todo, también, como ven acá, escriben los signos que tenemos nosotros, pero esto sería el signo de pregunta tradicional japonés. Por eso K marca pregunta. Entonces acá está haciendo una pregunta, bueno, termina con K. Y fíjate que esto es japonés otra vez. Siempre el manga va a tener este japonés usualmente, ¿no? Informal, así coloquial. Entonces dice Kura Aruka, así, así nomás. Porque ¿qué pasa? En el japonés así como de libro de texto, así todo correctito, diría Kura ga, con partícula ga de sujeto, Kura ga arimaska, estaría este verbo, aru, haber, en su forma más, que sería arimas. Arimaska, Kura ga arimaska. Bueno, acá está hablando informalmente, le está hablando a un miembro de la familia, al papá. Kura aruka. ¿Hay un aire acondicionado? Eh, y listo, ahí tenemos todo. Entonces, Nondo, ¿qué pasa? Todo-chan, papi, Konoie, en esta casa, Kura aruka, ¿hay aire acondicionado? ¿O tenemos aire acondicionado en esta casa? Como quieran ponerlo. Este es un capítulo muy chistoso. Bueno, Yotsuba es muy chistoso todo y está muy bueno, pero había como una confusión en que Yotsuba pensaba que los aires acondicionados eran como malos para la... Bueno, no, no me voy a poner a contar la historia. Bueno, espero que les haya sido útil y nos vemos en la próxima. Chao. Mátane.